Hola de nuevo, fans de Murder Drones. Os traemos un video en que por fin explicaremos de forma más detallada y directa qué es el Absolute Solver, donde no solo hablaremos de su historia, sino que también repasaremos cada una de sus variantes y daremos una conclusión que remate definitivamente para que todo se entienda. Ojo, esto es lo que dedujimos de tanto ver la serie, cada quien puede tener sus opiniones perfectamente respetables. Y sin nada más que decir, comencemos. Todo inicia con Zin, una worker drone mal desmantelada que fue arrojada a un vertedero junto a muchos de su especie. Ella acaba despertando en medio de una montaña de cadáveres, donde el Solver aparece en su interfaz y le solicita su acceso a su sistema para que ambos puedan convivir. Esto sucedió porque despertó con el estado zombie drone y su IA presentó muchos daños que acabaron provocando la mutación del Solver. Ella, desesperada por aferrarse a la vida, acepta sin pensar en las consecuencias. Una vez el Solver entra, empieza a modificarla desde el núcleo, convirtiendo su corazón en un contenedor que guarda una especie de agujero negro, y poco a poco empieza a regenerarse y a cubrir su endoesqueleto de materia orgánica, con el fin de empezar a convertirse en una forma de vida más compleja y superior. De esta forma ya no necesita una fuente de alimentación energética para vivir como el resto de los robots, pero acabará dependiendo del aceite de los demás. Pese a estar reparada, su cuerpo aún no está del todo bien, ya que el estado zombie le causa muchos daños motores. Con algo de esfuerzo, logra llegar a la superficie y se encuentra con Tessa Elliot, quien estaba buscando drones para reparar. La humana decide llevársela a su mansión, ya que físicamente parecía funcional. Una vez dentro del hogar, ella a escondidas la lleva a la biblioteca, donde conoce a V, J y a N, a quien con el tiempo lo consideraría su hermano mayor. Poco a poco, la conciencia de Zin se empieza a desvanecer, hasta que solo está el Solver controlando el cuerpo del ladrón. Llegados a este punto, nos referimos a la nueva entidad como Zin, ya que así es como la llaman en la serie. Ella empieza a probar sus habilidades, como la manipulación de materia, hologramas y cambios físicos. Teniendo ya el dominio de sus habilidades, empieza a experimentar con los demás drones de la mansión, a los que les lava el cerebro para usarlos como marionetas y les tunea algunas partes del cuerpo con el fin de ser más letales. Pero también se encarga de modificar totalmente a otros, para en un futuro convertirlos en los Murder Drones. Es así como en el día de la gala usa sus peones para acabar con la mayoría de los humanos de la mansión, pudiendo tener así total libertad para seguir con sus experimentos, aunque la única superviviente del ataque fue Tessa de momento. Llegados a este punto, Zin despliega los Murder Drones por todo el mundo para que acaben con toda la población terrestre, mientras que ella se encarga de buscar a Tessa, y al ser la única humana que la ayudó, la quiso preservar de una forma muy particular. Con su nueva apariencia, accede al centro de la Tierra, consume su núcleo y la destroza en una devastadora explosión, para luego mandar a sus lacayos a los demás sistemas solares, con el fin de exterminar a la raza humana en su totalidad. Destacando el escuadrón que se dirige a Cooper 9, formado por N, V y J, quienes fueron los únicos que retuvieron sus personalidades, ya que Zin le quiso agradecer de alguna manera a N su actitud protectora con ella. Pero de todas formas se aseguró de robarles parcialmente algunos recuerdos a V y a J, ya que saben gran parte de lo ocurrido en la Tierra, mientras que a N le hizo un reseteo completo de memoria. Además, les dijo que si cumplían con su trabajo serían libres, algo que no sería verdad. Pero los humanos de Cooper 9 se dan cuenta de la situación y experimentan con los drones obreros para intentar entender y controlar el Solver, pero sobre todo evitar que Zin interfiera con los robots poseídos. A Zin no le gusta eso y decide poseer a Nori para devastar los planes, algo que no sale del todo bien, pero se las apaña para hacer una explosión cercana al núcleo, lo que erradicó la vida humana del planeta.
aunque ahora hay drones que pueden usar el Solver independientes a Zin, así que le pide al escuadrón principal que acabe con todos los obreros, ya que ahora son una amenaza. Después de que N se rebele y Uzi acabe con J, Zin se pone en alerta y activa una copia de seguridad de su Murder caída, haciendo que ambas se encuentren. Momento en el que la genocida decide unirse por completo a Zin, ya que ha visto que no hay forma de escapar de ella. Es así como ambas se dirigen a Cooper 9, donde se hace pasar por Tessa y espía a los protagonistas, además de que se dedica a engañar y a manipular tanto a los principales como a Doll, con el fin de poder acceder al centro del planeta y acabar con todos los drones que lo habitan, ya que su objetivo como virus cósmico es consumir la mayor cantidad de materia posible. Poco a poco su plan va funcionando y cuando ve la oportunidad intenta quitarse del medio a los drones. No tiene problemas con Doll, pero con Uzi se complican las cosas por la intervención de Nori. Aún así, se las apaña para dejar incapacitados a los protagonistas y así acceder al núcleo para empezar a consumirlo y destrozar el exoplaneta. Todo eso lleva a un último conflicto donde intentan detenerla, pero ella demuestra tener la ventaja del miedo y más de una vez logra meter en apuros a sus enemigos sin que apenas puedan defenderse. No es hasta que Uzi decide superar su miedo que por primera vez Zin no tiene bajo control la pelea. Es por esta razón que al principio se la nota con ventaja, pero al ver que Uzi le está dando pelea de verdad, empieza a flaquear un poco, ya que cuando perdió su principal ventaja empezó a centrarse más en Uzi y no tanto en los Murder-Drones, quienes lograban dañarla sin dificultad. Todo terminaría con un último cara a cara con la chica, donde Zin peca de confianza y al final Uzi logra arrancar su núcleo, para luego que lo tenga que consumir sin otra alternativa, lo que provoca en que se convierta en una fusión, teniendo ahora todo el poder del Solver, aunque la conciencia del virus no desapareció, porque en la postcrédito se ve como Zin puede manifestarse a través de la cola, culminando así por el momento con su historia. Después de concluir con la historia del antagonista principal, vamos a centrarnos en las características y diferentes variantes que se han visto en la historia relacionadas con el virus. Antes de explicar cada usuario del Solver y sus poderes por separado, vamos a hablar de las habilidades básicas que todos comparten, para así no ser tan repetitivos luego. El uso básico del Solver se compone de una gran manipulación de todo medio orgánico e inorgánico mediante 4 herramientas: traslación para mover los objetos, rotación para girarlos, escala para modificar el tamaño y edición para realizar modificaciones más complejas, como copiar, reparar, destruir o directamente convertir materia inorgánica en orgánica y seres vivos simples. Zin es prácticamente la usuaria más peligrosa al directamente convertirse en la representación física del virus. Ella tiene una gran habilidad con el uso básico del Solver y el poder modificar a voluntad sus partes del cuerpo, logrando sacar unas alas orgánicas con las que puede volar, garras muy al estilo Mantis, un escudo para desviar balas y tentáculos que le permite desplazarse más rápido y atacar, a las cuales a veces les genera manos humanoides en sus extremos, que en ocasiones cambia garras esqueléticas para infligir más daño, siendo estas últimas muy parecidas a las de un terópodo. También ha demostrado poder cambiar totalmente su estructura física, como cuando se convirtió en un gusano gigante o se pudo dividir en cámaras semiorgánicas. Otras de sus habilidades serían poder teletransportarse o desplazarse a gran velocidad, una regeneración instantánea que le permite sobrevivir incluso a decapitaciones, generar hologramas aparentemente etéreos, lanzar agujeros negros capaces de consumir cualquier tipo de materia, descritos estos como null, y poder poseer a otros usuarios siempre y cuando estén aterrorizados o en situaciones de estrés. Los experimentos fallidos son los drones de Cooper 9, o quizás también de otros planetas, a los cuales se les intentó infectar con el Solver para estudiarlo, pero la mayoría acabaron mal. Muchos como Ata acabaron corrompidos, es decir, su cuerpo no soportó el virus y acabaron poseídos por Zin de primeras o sufrieron las mutaciones de una forma tan abrupta que no lo pudieron soportar. Y otros demostraron una inmunidad hacia él, únicamente mostrando daños físico-motores, algo que al no dar resultados para la investigación, provocó la ejecución de los drones. Nori fue la primera que logró con éxito una unión con el Solver, logrando así ser estudiada para más pruebas, convirtiéndose en una pieza importante para la investigación. Aún así, era sensible a ser poseída, lo que acabó un poco mal.
Hasta el momento mostrado en la serie no se vio todo su potencial, pero se puede apreciar cómo en su estado de núcleo puede valerse bastante bien con sus habilidades básicas del virus. Al igual que en el punto anterior, Yeva fue una de las drones que logró compenetrarse con el virus, siendo ella la que destacó por evitar en todo momento ser poseída por Zin, lo que logró grandes avances en la investigación, permitiendo crear un parche para exorcizar el virus. Pero respecto a sus habilidades, fue a la que menos se le vio darles uso, pero por su trágico destino se podría pensar que ella no tenía mucha destreza en cuanto a la defensa. Dore es la hija de Yeva, y al contrario de su madre, se la vio explotar bastante su poder, llegando a tener una gran destreza con las habilidades básicas, con las que pudo acabar con muchos obreros y puso en aprietos al trío principal. Además, tenía consigo otras dos cualidades, como el escudo para repeler balas y su teletransportación. Pero también demostró ser inmune a las posesiones de Zin, pero llegó un momento en el que se iba dañando poco a poco. Uzi fue el único personaje al que se vio pasar por todas las etapas que sufre un usuario al tener el Solver. Demostró una destreza decente en el uso básico para manipular gran variedad de objetos, aunque no lo llegó a usar mucho en combate, ya que prefiere luchar con armas o cuerpo a cuerpo. Al ir evolucionando en su estado, logró generar unas alas orgánicas y una cola con un extremo en forma de piraña alienígena con una lengua aguijón. Además, adquirió mucha fuerza física y velocidad, lo que le permitió acabar con muchos obreros y someter a V. Otra de sus características fue el poder del Null, que llegó a usar varias veces, siendo la última en su pelea final. También se pudo apreciar que al principio era muy sensible a ser poseída por Zin o a perder la cordura por el virus, algo que por suerte se lograba solucionar con las intervenciones de N, ya que él conseguía calmarla o sacarla de ese estado gracias a sus sentimientos afectivos, y por la revelación de su madre, donde le contó que la clave era evitar tenerle miedo. Luego de ser una fusión, se logra ver cómo ahora tiene todos los poderes que tenía Zin, es decir, se convirtió en el ser más poderoso mostrado hasta el momento en la serie. Como dato extra, en uno de los concepts antiguos se ve a Uzi transformar sus brazos en garras esqueléticas monstruosas. La verdad, hubiera estado muy interesante ver cómo otras partes de su cuerpo podían cambiar, pero seguramente por tiempo o recursos se descartó la idea o se dejó para otro momento. ¿Quién sabe? En esencia, los Murderdrons son armas andantes, ya que se componen de robots que se acercan al tamaño de un humano, armados con diferentes armas de fuego, como fusiles, lanzacohetes y cortadores de plasma. Pero también poseen diferentes armas blancas, como machetes, motosierras y sus garras. En el caso de los líderes, tienen una grapa con un virus y un cañón de ondas de choque para colapsar a los drones. Todo este arsenal lo pueden recargar y regenerar gracias a que tienen parte del Solver en su código, algo que les permite ser inmunes a manipulaciones directas por los usuarios del Solver, y también poseer un factor regenerativo muy potente. También hay que destacar su tan característico aguijón, con el que pueden apuñalar e inyectar a sus víctimas un ácido formado por nanobots, que desintegra molécula a molécula la estructura del afectado. En el caso de que ellos mismos se dañen con eso, lo pueden neutralizar con su saliva. Aparte de su armamento, cuentan con diversas herramientas, como sierras simples, walkie-talkies para comunicarse y linternas. Además, para vivir y evitar sobrecalentamientos, necesitan consumir el aceite de los obreros, aunque se ve en un flashback de N cómo podían devorar también carne humana. Y por último, sus núcleos pueden ser contenidos si se encuentran constantemente en altas temperaturas, tal y como descubrió Alice en las instalaciones al meterlos en un horno. Esto tiene cierto sentido, ya que los equipos informáticos suelen soportar mejor las bajas temperaturas que las altas. Los Worker corrompidos son la primera versión de los Murder, que fueron usados por Zin para exterminar a los humanos de la mansión Elliot. En general, eran obreros normales programados para obedecer las órdenes de exterminar, pero luego había otros que fueron modificados con diferentes características, como garras, alas orgánicas y dientes afilados con el fin de ser mucho más letales. Estos no fueron muy usados, ya que eran la versión beta de lo que acabarían siendo los lacayos de Zin. Los exterminados son el resto de Murderdrons que no llegaron a retener sus personalidades, es decir, solo servían para acatar órdenes, lo que les perjudicó en tener una inteligencia bastante simple, algo que se ve en el episodio 6, donde muchos de ellos no lograron sobrevivir a los centinelas. N es el Murderdron que más tiempo aparece en pantalla,
Pese a mostrarse con una actitud adorable y algo ingenua, demuestra ser bastante eficiente y determinado cuando las situaciones se vuelven adversas. Demostró tener una muy buena puntería, siempre y cuando estuviera relajado o tuviera la situación bajo control, ya que de lo contrario no lograba acertar mucho. En cambio, demostró ser mucho más eficaz en el cuerpo a cuerpo y en ser el dron con mayor fuerza física, logrando muchas hazañas, como detener las puertas a pulso, vencer a Uzi en su segundo encuentro, incapacitar a V de un solo golpe, cortar las extremidades del Eldritch, lanzar a Uzi hacia la estratosfera y poder dañar de gravedad a Zin más de una vez. V es la secundaria que más aparece en pantalla, destacando por ser bastante sádica y despiadada con sus víctimas. Ella demostró ser bastante útil con sus armas de fuego y también con las peleas a corta distancia, aunque se la ha visto perder más de una vez, ya sea porque se contenía en sus combates o la pillaban desprevenida. Demostró ser de las mejores al sobrevivir sola a todos los centinelas. Por su gran velocidad, demostró acabar con muchos obreros de forma sencilla y tener unos reflejos tan agudos como para parar una bala. J fue nombrada como el líder del escuadrón principal por la representación física del virus, lo que hizo que sus aires de superioridad y vanidad crecieran tanto hasta ver a cualquiera como si fuera un ser insignificante. Al ser la jefa de su grupo, posee dos armas extra. Por ejemplo, ella tiene el cañón de pulso electromagnético y la grapa con el virus. Pese a saber defenderse cuerpo a cuerpo, no es la más hábil en este aspecto, ya que V pudo dañarla bastante sin necesidad de armas, y en su última pelea quedó en ridículo. Aunque en lo que sí es bastante buena es con las armas de fuego, con las que demostró un gran control y puntería independientemente de lo tensa que fuera la situación. Aunque solo apareció en un episodio y en los créditos, el Eldritch es una de las criaturas y variantes del Solver más icónicas de la serie. Este ser grotesco se forma cuando un núcleo de Murder-Drone se daña tanto que la regeneración instantánea ya no es posible. Es así como se activa el protocolo de asimilación de materia para regenerarse. Su aspecto de 100 pies le permite desplazarse de forma sigilosa y rápida en las sombras para sorprender y cazar a sus víctimas. Esta criatura se alimenta de materia orgánica e inorgánica, lo que le permite ir reconstruyendo su cuerpo poco a poco. Además de su apariencia de 100 pies, cuenta con los mismos apéndices que usa Zin, como las cámaras con dientes para hacer hologramas cebo y las pinzas. Y como dato adicional, cuando ya sabe que Uzi y Yene van detrás de él, Zin se comunica por el Eldritch, mostrando a la chica el holograma de su madre, y para acabar por completo con su cordura, muestra cómo parte por la mitad al falso padre. Tras repasar todo lo que sabemos del Solver hasta el momento mostrado, diremos de forma más aclarada y conclusiva que es este virus planetario. Es un ser aparentemente virtual capaz de incubarse en aquellos que puedan ser compatibles a él, cambiándolos desde dentro a fuera y dotándolos de habilidades que sobrepasan los límites de lo irreal en este universo, siendo capaz de manipular la materia como si se tratara de un programa de edición en vida real. El virus bien se puede heredar o infectarse de forma voluntaria, como en el caso de Zin, o involuntaria en el caso de los experimentos de Cooper 9. Una vez el virus ingresa en el organismo cibernético del dron, comienzan los primeros cambios, como la modificación interna del núcleo. Ahí el hardware empieza a cambiar todos los componentes internos por materia orgánica, pasando de tener un endoesqueleto robot a uno más similar a un ser vivo, con músculos, venas, arterias y huesos. Después, su cambio interno pasaría a afectar también a su recubrimiento metálico, haciéndolos potencialmente vulnerables a los rayos gamma del sol, quemándolos en el proceso. Luego, este virus hace que el usuario comience a actuar de una forma más salvaje y agresiva, ya que lo lleva a un estado depredador, cazando de forma incesante para evitar que su propio núcleo lo mate al sobrecalentarse en exceso. Después de las primeras ingestas, comienza una fase de metamorfosis, envolviéndose en un capullo de carne, donde en ese mismo le empiezan a salir unas alas de murciélago con un aspecto de brazos esqueléticos deformes, y una cola con una cabeza pequeña al final de esta, que tiene aspecto de una piraña alienígena con una lengua que usa como aguijón. Esta es la última etapa del virus conocida, ya que únicamente lo vimos de forma detallada en Uzi. Zin, por otra parte, no es tan diferente a comparación de la protagonista, ya que esta se diferenciaba solamente en ser la portadora original y en tener un aspecto modificado por el cadáver de Tessa. No obstante, una vez la morada se come el núcleo puro del Solver, Zin se une casi completamente a Uzi, con el único defecto de que la consciencia del virus principal está en la segunda cabeza, que vendría siendo la cola. Pero por el otro lado, ahora tiene todas las habilidades completas absolutamente.
Pero por el momento se desconoce si el virus puede seguir mutando y llegar a una etapa mucho más poderosa y letal. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo explicando de forma más detallada este asombroso concepto creado por Liam. La verdad es que es uno de los virus que más nos ha gustado por la originalidad de su idea. Ahora decidnos en comentarios qué es lo que más os gustó del Solver y qué otras etapas futuras podría tener.